Buenas tardes. A continuación daremos un cierre de lo sucedido en el mercado argentino esta semana. Aunque fueron días con poco movimiento, los soberanos en dólares volvieron a cerrar la semana al alza, mientras que dentro de la curva en pesos los más demandados siguen siendo lo de la curva SER, basándose en las expectativas de inflación. Por su parte, el Merval continuó en racha negativa y cerró el punta a punta semanal con una caída de 0,61%. Semana positiva para los bonos soberanos en dólares de Argentina. Si bien fueron ruedas algo ilíquidas, especialmente de la segunda mitad de la semana, los bonos se sintieron tomadores y cierran el punta a punta semanal con subas entre 1,5 y 3%. Esta es la segunda semana consecutiva de alza y vuelve a repetirse la tendencia de los bonos cortos performando mejor que los largos. Mientras que los globales 30 a 35 dejaron subas de más de 3%, mientras que los globales 38 y 41 apenas lo hicieron entre 1,5 y 2%. Respecto a los bonares, cada vez se observan más clientes tratando de realizar arbitraje contra los bonos ley Nueva York o mismo dentro de la curva de bonares, lo que hace que aparezcan más precios de la pantalla y en consecuencia este mercado esté ganando un poco más de liquidez. Por el lado de la curva pesos, en esta semana como hito importante estuvo la licitación del Tesoro. La mayoría de los inversores expectante al resultado de la misma para poder continuar con sus estrategias de inversión. La curva SER cerró la semana con demanda en la parte corta y media, mientras que la parte larga no vio tanta demanda aún. Luego del dato de inflación anunciado la semana pasada, los inversores continuaron refugiándose en la curva SER, especialmente en la parte corta y media con subas promedio del 1,25%, mientras que todavía se notan un tanto escépticos con la parte larga. Lo más destacado de la semana fue la compresión de los bonos Dollar Link. Los bonos corporativos comprimieron de niveles entre 5 y 7% hacia rangos de 2,75 y 5% para los buenos créditos. En los bonos soberanos se encontró el mismo comportamiento en el TB22 que continuó operando firme en mismos niveles que la semana pasada. El T2B1 fue el único que presentó un comportamiento diferente, pasando de rendir devaluación más 5% a devaluación más 7,4%, debido al desarme de posiciones de sintético de ROFEX por parte de los inversores la semana pasada. Estas 5 ruedas fueron muy tranquilas tanto para el lado de los bonos provinciales como de los bonos corporativos en dólares. Por el lado de los provinciales, la novedad, como siempre, vino de la mano de las noticias sobre las reestructuraciones. Ayer, un comité de acreedores que dice tener más del 60% del bono al 2025 de La Rioja demandó a la provincia y la justicia de Nueva York al ver que las negociaciones no llegaban a buen puerto, acusándola de mala predisposición y oportunista. La Rioja junto a Provincia de Buenos Aires son las únicas dos provincias que siguen en default a la espera de un acuerdo. Paralelamente, hoy vence nuevamente la oferta de PBA y por el momento sigue sin haber ninguna mejora formal desde abril del 2020. Por el lado de los corporativos, fue una semana de muy bajo movimiento y no hubo prácticamente variaciones en los precios. Los mercados emergentes de Latinoamérica tuvieron un tono más débil esta semana, en particular el jueves tras la caída en la bolsa de Estados Unidos, debido en parte a la iniciativa del plan fiscal de Biden, que propuso casi duplicar la tasa del impuesto sobre las ganancias de capital para las personas que ganan más de $1.000.000. En la TAM, Perú registró la mayor caída, siendo los créditos de energía y minería los que más cayeron entre 4 y 6 puntos en su precio. Y continúa la preocupación por la voluntad del candidato izquierdista Castillo de aumentar las regalías sobre la industria de los recursos naturales, incrementando el riesgo soberano y socavando la confianza de las empresas financieras. Aunque niega que planee nacionalizar las compañías, los mercados siguen sin estar convencidos. México fue el segundo en ver una importante caída de sus bonos dentro de su industria financiera, a raíz del escándalo de Alpha Credit que ocultó pérdidas y que afectó a todas las casas financieras y fintech. Ecuador tuvo una buena semana con sus bonos subiendo ante la esperada aprobación de la Ley de Defensa de Dolarización que le otorga independencia al Banco Central. Esto debería desbloquear el próximo desembolso de $400 millones del FMI. En Colombia, S&P afirmó la calificación BBB- y mantuvo la perspectiva negativa. Creemos que las autoridades colombianas implementarán medidas que preservarán su estatus IG a pesar del deterioro de la posición fiscal debido al COVID-19.
Por el lado de la renta variable local, la gran noticia vino por el lado de la fabricación de la vacuna en Argentina. El laboratorio Richmond anunció que se encuentra produciendo la vacuna Sputnik V y sus acciones tuvieron una suba semanal del 39%. El Merval, por su lado, cayó un 0,61% y su índice se ubicó a los 47.374 puntos. Una semana donde se dieron rendimientos dispares, pero que su volumen sigue siendo escaso. Dentro de las principales subas, las de mejor performance fueron TGNO4, Tequisar, Supervil y Transener, mientras que las principales bajas estuvieron en Teco2, Mirgor, Pampa e YPF. En lo que respecta al ámbito económico, hubo nuevos datos dentro del campo fiscal, la actividad y en el sector externo. Por un lado, el resultado fiscal de marzo registró un déficit primario de 74.000 millones, mientras que considerando los intereses, el déficit financiero se ubicó en 117.000 millones. El resultado reflejó principalmente una mejora en los ingresos que sobresalió ampliamente por encima de los gastos primarios. Sin embargo, cabe destacar que dentro de la comparación interanual, el resultado tomó en parte los efectos de la cuarentena que comenzó en marzo del año pasado. Por otro lado, el estimador de la actividad económica de febrero publicado por el INDEC mostró una caída de 2,6%, lo que llevó a una aceleración respecto a la baja de enero y a una baja de 1% teniendo en cuenta la serie desestacionalizada. Finalmente, se dio a conocer la balanza comercial de marzo, la cual reveló un superávit de 400 millones, muy por debajo de los registros de los meses anteriores. Este resultado se vio explicado principalmente por el salto dentro de las importaciones, las cuales mostraron un alza de 69%, mientras que las exportaciones registraron una suba de 30,5%. Muchas gracias por escucharnos. Para obtener más información del mercado, síganos en nuestras redes.